El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo espacio, su programa Palabra de Vida, un espacio donde por medio de la palabra de Dios traemos un mensaje de esperanza y consolación en medio de las tribulaciones diarias. Es un espacio muy bello donde tú podrás ser edificado y fortalecido, así que te animamos a que pases tiempo con nosotros en este programa. Sean todos bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Damos muchas gracias por poder tener este espacio tan maravilloso y poder compartir con todos ustedes este mensaje que traemos hoy. El día de hoy traemos un tema muy importante y estaremos respondiendo a varias preguntas, y para esto tenemos también como invitado al Pastor Freddy González de la Iglesia Cristiana Filadelfia en Socorro. Pastor Freddy González, bienvenido a nuestro programa Palabra de Vida. Gracias, es un placer estar aquí en este programa. También es un regalo de Dios que nos tenga aquí para poder llevar y transmitir de parte de Dios la palabra de Dios y esperanza pues a todos ustedes. Muchas gracias, Pastor Freddy. Hoy vamos a hablar un tema muy importante que es sobre el amor. Cuando vemos el amor no es solamente palabras, el amor se demuestra con hechos, con verdaderos hechos. El amor es de obras, de obrar, de actuar. Vemos que cuando el hombre está cortejando a una mujer y quiere casarse con ella, algo importante que él hace, pues aparte de sus palabras, es dar unas arras y dar un anillo de compromiso para sellar ese amor y pactar una fecha para un matrimonio. Vemos también que muchas veces hoy en día las palabras se las lleva el viento, como dicen por ahí, porque pues nos cuesta creer muchas veces las palabras de las personas, y en muchos casos cuando dicen que nos aman, porque pues las palabras son una cosa y los hechos son otros totalmente contrarios. Entonces quisiéramos responder una pregunta a la luz de la palabra, y dice la pregunta: ¿por qué nos cuesta creer cuando nos dicen que nos aman? Esto es algo que nos dicen que nos aman, pero a veces cuesta creerlo. Sí, eso es verdad. Hoy por lo general la mayoría de personas, relaciones, les cuesta creer a las palabras prometidas. Simplemente a esa palabra de que te amo o a una promesa es muy difícil que las personas simplemente crean por palabras. Necesitan pues hechos que le comprueben, que le demuestren el amor, ese amor o eso que le están prometiendo. Y yo creo que ¿por qué? Porque a la falta de seriedad que se ha venido mostrando a través de los tiempos, de que las personas prometen pero no cumplen. Antes pues la palabra tenía mucho peso. Cuando nuestros abuelos o nuestros antepasados daban su palabra para cualquier negocio o para cualquier promesa, la palabra de nuestros padres, de nuestros abuelos valía, se cumplía, se hacía valer. Pero pues tristemente en estos tiempos la palabra ya no vale, porque muchas veces se promete pero no se cumple. Sí, eso es algo que se ha dejado, se ha perdido mucho, esa seriedad, ese valor de la palabra. Entonces por eso hoy en día ha cambiado muchas cosas, por eso pues todo tiene que ser escrito, pactado, por eso, por la falta de seriedad de las personas, de que nosotros pues lo que decimos muchas veces no lo cumplimos. Entonces
esa desconfianza ha crecido tanto que por eso ya es muy difícil creer en esas promesas. Ama a Dios al ser humano. Nos dicen que Dios nos ama. Y durante muchos años hemos escuchado que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios que murió por nosotros, que Dios es un Dios que nos ama de una manera que nosotros no alcanzaremos a comprender. Ama a Dios al ser humano. ¿Y cómo podemos nosotros saber que Él nos ama? O sea, ¿existe alguna evidencia del amor de Dios para con nosotros, para la humanidad? Sí, la respuesta es sí, claro, Dios ama al ser humano. Y pues ahí está lo que a muchas personas les cuesta creer y confiar en que Dios las ama o que son amadas por Dios. Porque pues tenemos o se tiene en la mente la idea de que de la misma manera como el hombre promete y falla, pues como que les cuesta creer de la misma manera, pero no, Dios es un Dios que promete amor y ama realmente. Y Dios no simplemente ha prometido amar o dice amar de palabras, sino que lo más importante que nosotros debemos entender es que Dios dijo amar y demostró amar y demuestra amar a la persona. Él lo ha hecho con hechos. Y el versículo que tenemos para hoy es precisamente este versículo que lo encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Es ahí donde la palabra de Dios y en muchos otros lugares, pero de hecho aquí es donde la palabra de Dios nos demuestra y nos habla del amor de Dios, de ese amor de Dios que Él dice, pero que lo demostró. Y el versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces miremos cómo este versículo nos está mostrando y nos está diciendo del gran amor de Dios. No simplemente de palabras, sino que Dios lo ha demostrado, lo ha manifestado el amor de Dios. Por eso nosotros vemos que aquí la descripción de este versículo, o podemos hablar un poquito más rápidamente, el contexto de este versículo se trata de que en el Antiguo Testamento existía pues aquel pueblo de Israel que vagaba o caminaba por el desierto, sacado de Egipto, y pues en ese caminar pues sucedió que las serpientes mordían a los israelitas, a las personas, y pues eso les causaba enfermedad y les causaba la muerte. De hecho, le causó la muerte a muchos israelitas, a mucha población murió por causa de la desobediencia. Ellos desobedecían y las serpientes lo mordían, se enfermaban y morían. Pero Dios, como es lleno de amor y de misericordia y con su pueblo, pues quiso que esto parara y no siguiera sucediendo. Entonces la orden de Dios para con Moisés era de que levantara una serpiente en bronce, y todo aquel que fuera mordido por la serpiente y estuviera enfermo y fuera a morir, pues que mirara a la serpiente, y esto les traía sanidad y les evitaba la muerte. De esa misma manera es aquí cuando el mismo Jesucristo le dice a Nicodemo de que él había venido de parte de Dios, que Dios, su Padre, lo había enviado a este mundo con ese mismo propósito, que para que todo aquel que le mirara a él y confiara en él, y que está en pecado y que está en esa condición de enfermedad y de muerte y de esa condición caída y trágica, que le puede mirar a él, confíe en él de todo corazón y Dios le perdonará sus pecados, lo sanará y le dará vida eterna. Dice el texto que esta promesa es para todo aquel que en él cree. O sea, hay que creer. Sí, el versículo nos está demostrando la demostración del amor de Dios. Que no simplemente Dios prometió o Dios vio la condición o ve la condición del hombre o la condición de la humanidad y se quedó ahí. No, Él demuestra de que de tal manera amó y manifestó.
y que entregó a Jesucristo, a su unigénito Hijo, lo más precioso, lo más hermoso, aquel Hijo santo, perfecto y justo. Él lo dio, lo entregó por pecadores, lo entregó para que tuviéramos nosotros sanidad y perdón. Claro, y ahí la segunda parte del versículo nos dice que para que todo aquel que crea. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este amor? O sea, Dios nos dio amor, nos manifestó amor, envió a su Hijo, Él hizo esto por nosotros. Y hay que entender que para que yo tenga una respuesta, digamos, proporcional al amor de Dios, pues yo debo considerar que realmente lo que Cristo hizo por mí, lo que Dios hizo por mí fue algo muy grande. Pero yo también tengo que entender que para valorar eso, yo tengo que entender que de lo que Dios me sanó, de lo que Dios me salvó era algo muy grave. Y era pues la muerte y la condenación y las consecuencias por la desobediencia y por la maldad, que pues esto me lleva a muchas consecuencias en este mundo, muchísimas consecuencias, y Dios pues me ha salvado de eso. Y cuando yo entiendo de que Dios me ha salvado de eso y que Dios ha intervenido por eso, pues yo ahora debo tener una respuesta pues de agradecimiento al Señor. Y lo que Dios dice ahí en el versículo es que todos los que creen en este amor o creen lo que Jesucristo hizo, dice que pues ahora el hombre tiene que responder hacia el amor de Dios, que ahora hacia esa manifestación, hacia esa prueba de amor y de sacrificio de Jesucristo, el hombre tiene el deber de responder como creyendo o confiando en Jesucristo para que pueda recibir ese beneficio de perdón y salvación. Muchas gracias, Pastor Freddy. Es una bendición poder estar con todos ustedes y estar respondiendo estas preguntas que estamos empezando en este programa Palabras de Vida para todos ustedes. Entonces, te dejamos esa inquietud. ¿Crees tú que el Señor te ama? ¿Crees tú que el Señor murió por ti? En el siguiente programa estaremos avanzando más profundamente con este tema. Damos gracias por este espacio a todos ustedes de la audiencia. Muchas gracias y bendiciones para todos. Dios cambia vidas y ha cambiado la vida de muchos de nosotros. A continuación tenemos para ti un testimonio de alguien que ha conocido a Jesucristo. Te invitamos a que lo escuches. Gracias a Dios por poner a esa persona en nuestro camino, porque la verdad pues sí, dimos vueltas y vueltas hasta que Dios dijo, ya, acá fue con lo de ustedes. Bueno, llegamos a Oiva y pues nosotros nos sentíamos mal porque de otra manera pues estamos en pecado, ¿sí? Y fuimos a la notaría y fue lo más fácil y sencillo que pudo haber. Me gasté 200,000 pesos más y en un día estábamos casados, tanto como por la iglesia como por lo civil. Digo que fue obra de Dios y gracia de Dios que tuvo misericordia de nosotros, porque después de tanto voltear, tanto en Girón como en Piedecuesta, Bucaramanga, llegar a hoy a casarnos así como sin nada, o sea, sin ningún problema. Queríamos buscar una congregación que fuera de sana doctrina. Ella me comentó sobre la iglesia de Piedecuesta y que en Simacota había otra, pero yo le decía a ella que siempre nos quedaba retirado y yo traté de sacarle el cuerpo varias veces a que no. Bueno, y entonces fuimos a Simacota, fuimos como 2 veces, y a la tercera no volvimos porque pues nos quedamos en el Socorro. Nos presentaron otra congregación que está en crecimiento apenas, que van por la misma línea, y desde ahí pues ya servimos acá en el Socorro, al Ministerio Filadelfia, que el pastor es el pastor Freddy y su esposa Pilar, y aquí estamos hace un año larguito, creo, que es que ya estamos acá. Y pues nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, porque pues es lo que buscamos, lo que queríamos escuchar sobre la palabra de Cristo, ¿sí? Y pues lo que siempre digo, las cosas no suceden porque por arte o magia o por suerte, es porque Dios ya tiene todo planeado a su debido tiempo. Y rogamos al Señor que esta congregación siga creciendo junto con la Isimacota y así podamos ser un solo ministerio grande para algún día de estos volver a habitante de calle, hacer campañas evangelísticas
y poder seguir creciendo en la palabra de Dios, que es lo más importante. Hago invitación a aquel joven, a aquella jovencita que quizás muchas veces se encuentran en un lugar sin salida, en un momento de su vida. No boten la toalla, que por más oscura que se vea la noche, siempre la claridad llega. No pierdan la esperanza. Busquen a ese Dios de una forma sincera y sencilla, aunque no lo conozcan, pero hay un Dios que nos escucha. Hay un Dios que nos oye y hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que dio su vida por nosotros. Hay un Dios que derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y hay un Dios que les espera con los brazos abiertos, así como me esperó a mí y esperó a mi esposa y esperó a cada uno de estas personas que forman parte de esta congregación. Y yo creo que Dios trata con cada uno de nosotros en formas diferentes. Sí, yo cuando era chico de edad, porque pues de estatura sigo siendo pequeño, tuve un tiempo que siempre una persona de blanco, una imagen de blanco andaba delante de mí a cierta distancia, ¿sí? Y yo apuraba el paso a alcanzar a esa persona. Y pues ahora entiendo que era algo ilógico que lo iba a alcanzar. Empecé a conocer el pecado y esa persona, ese ser blanco que yo veía, desapareció de mi vida. Y hoy ruego a Dios que vuelva a aparecer, que quiero volver a mirar, no para alcanzarlo, porque ahora sí sé quién es. Es el Espíritu Santo, es Dios cuidándome, no es nadie más. Yo quizás en mi niñez no podía entender quién era eso, qué significaba eso. Y yo mi meta era casarme a los 25 años. Yo le dije, Dios, yo a los 25 me quiero casar. Cometí varias locuras. Y no fue a los 25, fueron 10 años después, a los 35. Y donde yo menos pensaba, yo no sabía que Oiva existía, yo no sabía si iba a llegar a Oiva, y en Oiva Dios me casó. Y aquí estoy. Testimonios tengo muchos por parte de mi familia. Demasiados. Y eso cada vez me hace acercar más a Él. Porque cada vez sé que Él vive, sé que Él está y sé que Él me espera. Alabar a Dios es un privilegio y es una gran bendición. A continuación tendremos una hermosa alabanza para que allí en tu hogar adores y alabes a Dios junto a nosotros. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Esto ha sido todo por hoy, una semilla de bendición para tu vida. Te esperamos en un nuevo programa.